una alegría tenerles aquí. A los que no nos tuvimos el privilegio de conocer ayer, nos es muy grato tenerles hoy. Y pues mi nombre es Obed y el de mi hermano es Luis, y estaremos aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y nos agrada que estén y espero que se sientan bien. Aclarando por los que vienen por primera vez, aclaramos que este no es un culto, no es una predicación, sino que son estudios de seminario. Y estamos estudiando teología y el libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Y la idea es compartir y pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, para que nos abra el entendimiento y podamos disfrutar la palabra y ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La idea es no solo saberlo, sino compartir lo que yo voy a aprender y vivir lo que yo voy a aprender, si no, pues no estaríamos haciendo nada. El hecho de solo saber no tiene que ver. Así es que es un privilegio y vamos a pedirle al pastor que nos dirige en palabras de oración, pedir la bendición. Vamos a ponernos de pie, muchachos, y luego empezamos. Otra vez, acuérdense, es bien importante, no se vayan a ir con una duda, porque los hermanos se van a ir para El Salvador la próxima semana y ustedes se van a quedar con esta duda. Si algo no entienden, por favor, pregúntenle a los hermanos. Si hablaron muy rápido, pregúntenle a los hermanos. No se vayan con ninguna duda. Ellos están aquí para dejarnos bien entendidos acerca de la palabra de Dios. ¿Los quiero aquí? ¿Alguna pregunta acerca de las preguntas? No hay preguntas acerca de las preguntas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial. Otra vez, mi Dios, estamos en este lugar que tú nos has dado para que nosotros te demos la gloria y la honra. Padre Celestial, pero esta noche, bendito Dios, vamos a estudiar tu bendita palabra. Por eso, mi Dios, pedimos que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos ayude y nos guíe a toda verdad, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu Santo Espíritu toque nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, que abra nuestros oídos físicos y espirituales, mi Dios, para que podamos oír y entender tu bendita palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nosotros ya estamos listos, Padre. Solamente esperamos, mi Dios, que tú nos hables a través de nuestros hermanos. Padre, para ellos te pido bendición especial, bendito Dios. Nosotros, Padre, pues, vamos a dejar, mi Dios, que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de ayer estuvimos ya aprendiendo. Y vamos a ver, a veces nosotros parece que estamos concentrados, pero cuando ya nos preguntan de nuevo, como que no nos acordamos de lo que vimos. Pero el día de ayer estuvimos viendo un par de lecciones. En la primera lección introducimos lo que era la gracia, o si tú quieres un sinónimo, la misericordia de Dios. Y dijimos que la palabra gracia en la Biblia, y lo probamos bíblicamente, tenía dos acepciones. Y tenía una acepción primaria, y entendíamos que gracia era la bondad de Dios para con nosotros, o era esa misericordia no merecida que Dios nos dispensaba a nosotros. Y esa bendición no merecida no es ni más ni menos que la salvación. Entonces entendíamos que esa salvación o esa misericordia de Dios dispensada a nosotros, aprendimos en el sentido primario. Dijimos que en el griego la palabra era charis, que significaba eso, una bondad de Dios no merecida. Por lo tanto, no solo que no sea merecida, sino que aprendimos que no la puedo ganar. Es decir, no hay ninguna obra, no hay nada que yo pueda hacer como ser humano para ganarme la misericordia de Dios. Entonces, si no me puedo ganar la misericordia de Dios, entonces es un regalo, es un don. No tengo más nada que hacer. Y eso lo aprendimos en el sentido primario. En el sentido secundario de la palabra charis, que yo les dije que a veces se usa eucaristía, eucaristeo, que significa un agradecimiento a esa bondad dispensada para mí.
y se traduce ese agradecimiento, y vimos bases bíblicas en donde la acepción de la palabra era usada, de charis también, en donde doy gracias a vosotros, y estamos viendo que la palabra era usada para agradecer algo que se había recibido. También dijimos un poco del Evangelio, introducimos el concepto del Evangelio en sus conceptos básicos y dijimos lo que era el Evangelio. Luego mi hermano Luis estuvo desarrollando Romanos, el capítulo 1, del verso 1 al verso 13. Y en ese párrafo, del verso 1 al verso 13, conocimos el ministerio del apóstol Pablo. En esos 13 versículos aprendimos el ministerio del apóstol Pablo. El amor que tenía Pablo, el amor pastoral para los hermanos que estaban en Roma. Pablo estaba en Corintios, estaba escribiendo esta carta en Corintios, pero él amaba y deseaba ir a Roma a estar con los hermanos allá, pero los estaba ministrando desde Corintios. Y vimos, y qué es lo que Pablo deseaba compartir con los hermanos. Dijimos que el Evangelio. Pablo no perdía el tiempo en otras cosas, sino que predicando el Evangelio. Y esto es lo que vimos el día de ayer. Lección 1, lección 2, versión sintética. En sus carpetas ustedes tienen lo que hay, los vacíos que llenamos ayer. Voy a pedir que los que se incorporaron y llenaron las hojas, al igual compartan, si no en esta ocasión, en otra ocasión, los llenados, para que les digan, mira, aquí llenamos esto y entendí esto. Y de una vez van practicando ya para compartir esta palabra, porque dijimos, nadie enciende una luz para taparla. Ahora, como estamos enseñando verso a verso, ahora vamos a estudiar en esta lección número 3, vamos a estudiar en el capítulo 1, del verso 14 y 17. Vamos a estudiar estos versos del 14 al 17 de Romanos. Ahí con tu Biblia a la mano, cualquier pregunta ya dijimos, tú subrayas y vamos a dar una cita. Voy a hacer la versión corta, dijimos, con los hermanos que estuvieron ayer, voy a hacer la versión corta de esto, para que tal vez termine en una hora por ahí, si Dios permite, y ustedes me aguantan. Esperemos que, igual que ayer, estén animados y no vayan a dormir. No siento olor a café, pero no me vayan a dormir por no beber café ahora, ¿verdad? O beber otra cosa ahí. No sé qué va a haber. Entonces, vamos a dar inicio a esta lección. Estamos viendo entonces en esta lección número 3, Romanos 1, del 1 al 17, acabo de decir, tenemos la justicia de Dios introducida. Es decir, vimos un poco cómo Pablo declara que la justicia de Dios fue introducida a nosotros. Y ahora, esa es la parte A. Y la parte B, ahora vamos a ver la justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 14 al 17. Y tenemos el literal A. La misión de Pablo. Y allí pueden ir viendo en su Biblia ustedes. La misión de Pablo. En sus carpetas tienen ahí uno. La deuda de Pablo extendida a cada persona. Romanos 1, 14, parte B. La parte B. ¿Qué dice la parte de B? De gracia recibisteis, dad de gracias. Hermanos, cuando decimos que recibimos de gracia, ayer hablamos un poco que el Evangelio y las iglesias no son centros comerciales, ni cuestiones de dinero. A veces los mensajes están centrados en puro dinero, en pura prosperidad, en pura plata. Esto no es un comercio. De gracia recibiste y de gracia tenemos que dar. Yo no te voy a vender la salvación, ni te voy a decir que porque canjemos dinero por salvación, tampoco. Yo creo que eso ya Martín Lutero, a partir en el pasado, estableció en sus 95 tesis en la Catedral de San Pedro, la colocó allí diciendo, bueno, al Papa, explícame cómo es que puedo vender indulgencias. Bueno, ¿cómo es que se puede? Eso no lo hacemos. Aunque en algunas iglesias lo hacen, pero tú debes de discernir, ¿verdad? Venga y tu milagro va a ser dado, deposita $20 por 3 meses. Te estoy vendiendo algo, ¿no? Pareciera vendedor de la calle, ya no parece que es el Evangelio. En ese sentido, entonces, de gracia recibiste y dar de gracias. En Gálatas, dice,
En Gálatas 3, capítulo 26, Gálatas capítulo 3, verso 26, 28 y 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Este verso nos declara que todos somos iguales ante el Evangelio. El Evangelio une a judíos, a griegos, a no griegos, los une en un solo cuerpo. Así que aquí no vemos salvadoreños, ni norteamericanos, ni colombianos, ni mexicanos, ni caragüenses, ni guatemaltecos. Somos uno en Cristo y debemos de verlo de esa manera. En cuestión étnica, pero también en cuestión de género, dice: no hay varón ni mujer. En algunos países esto crea problemas y en otros países están esforzando y le llaman que hay que educar en géneros. Y estamos hablando, no, que los géneros son aquí y allá, pero para el Señor, desde antes ya dice que para Él no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo. Somos uno en Cristo. No, pero aquí hay una iglesia norteamericana y una latina. ¿Somos uno en Cristo? Hay una iglesia rusa y hay una iglesia anglosajona. No, somos uno en Cristo. Hay una iglesia, no, Cristo allá no va a tener naciones repartidas, habrá una sola nación y tenemos una sola ciudadanía. Todos somos ciudadanos del reino. Tú, yo y todos tenemos la misma ciudadanía. No habrá frontera con respecto a eso. Y si vosotros sois de Cristo, pero hay una condicionante: si vosotros sois, entonces ¿quién es mi hermano? Hay algunas religiones que no le dicen a cualquier hermano. Y la verdad es que en alguna medida debemos de tener un celo de Dios, ¿verdad? No en hacer excepción de personas, sino que mis hermanos realmente no son todos. Mis hermanos son los que son uno en Cristo conmigo. Amén. Esos son mis hermanos. Y lo dice el verso claro. Y sí, ese y significa que no es así nomás automáticamente. No, y si vosotros sois, mira, o sea, hay un sentido de pertenencia. Si yo soy de Cristo, y quiero explicar algo que aquí hay muchos que se confunden teológicamente en este verso, dice: ciertamente el linaje, nosotros somos judíos, porque somos linaje de Abraham. ¿De cuál tribu eres tú? ¿La de José? ¿De cuál tribu de las 12 del Señor? Y algunos dicen que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Pero Pablo lo que estaba diciendo era la universalidad del Evangelio. El poder del Evangelio, que todos éramos uno. No estaba diciendo Pablo que nos íbamos a convertir automáticamente en judíos. Esta es una metáfora para que nosotros pudiésemos entender en alguna medida. Entonces dice: ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según promesa. ¿La promesa de quién? Del Mesías Yeshua, el Señor Jesús. Él prometió, ¿verdad? Él nos dio una potestad terrible, mas a todos los que le recibieron, yo me siento orgulloso, yo no sé tú, hermano, le dio potestad, ¿de qué? De ser hechos, ¿qué? Wow, de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Me imagino que los hijos de los presidentes se han de sentir orgullosos. Soy hijo del presidente, y si yo soy hijo del creador de los cielos y la tierra, ¿cómo debería sentirme? No sé cómo te sientes tú. Ayer hablábamos de la felicidad que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínate cuánto vale. Yo soy hijo de Obama. Yo soy hijo de ¿qué? Ahora es Donald Trump. Entonces dije, yo soy hijo, yo soy el hijo, pero si yo digo, tú eres hijo de estos de aquí, y yo soy hijo de alguien de más arriba. O sea, yo soy hijo del creador de todos. Pero a veces nuestra autoestima no sirve, ¿no? No lo creemos. Y ayer yo les decía, valemos tanto para mi Señor, que cuando un borracho, que tú lo ves como nada en una cuneta, tú lo puedes ver, o alguien que está en los vicios de coca y todo eso, y tú lo ves ahí, y pareciera que no es nadie ante ti, pero ante Dios es precioso, es algo, es precioso. Y cuando predicamos el Evangelio hay algunos que, a ella sí, no, a ella no, a ella. Cuando predicamos el Evangelio es a toda criatura. No hay excepción. Es que se me cae mal. Debe ser el infierno, debería de ir.
No debo de predicar el Evangelio. Entonces cuando él dice que somos el linaje de Abraham, sois y herederos. ¡Wow! Herederos. Me han dado una potestad y soy heredero. Bueno, y si todavía no te alegra eso, hay otro verso que dice que coheredero ni más ni menos que con el Mesías Yeshua, es decir, con el Hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Y eso nos anima, eso nos lleva a nosotros a estar contentos con eso. Número 2, la misión de Pablo se centra en el verso 15 en predicar el Evangelio. Ayer hablábamos un poco de esto. Pablo no andaba inventando. Vamos a ver, no sé si anotaron, me dicen si voy muy rápido. Hermano. En predicar el Evangelio. Perdón. Predicar el Evangelio, ahí está. La misión de Pablo se centraba en predicar el Evangelio. Si tú enciendes la radio y escuchas a los predicadores, ¿qué escuchas hoy? ¿Qué escuchas hoy? Pedir dinero. Pedir dinero y ofrecerte dinero, o sea, de un codicioso para otro codicioso. ¿Ok? Si tú pones dinero aquí, ¿sabes qué? Esos $10 serán 100. ¡Wow! Yo quiero 100. Entonces te lleva la codicia. Cada vez que abren la boca algunos líderes religiosos, casi el fondo de todo es recaudar dinero y no la salvación de las almas. Y no la alimentación de las ovejas del pueblo de Dios, en donde ellos deben de crecer. Entonces Pablo, que para mí, yo les decía ayer, le tengo una admiración particular. Este hombre se centraba en predicar el Evangelio, no andaba en discusiones que no tienen nada que ver, sino que Pablo dice, yo voy a predicar el Evangelio. ¿Qué características vemos en Pablo con las palabras pronto estoy? Pronto estoy, dice Pablo. Pronto estoy. ¿Qué tenía en su mente con esa palabra Pablo? Que en su mente el Evangelio era la cosa más importante para Pablo. Pablo no iba a predicar angelología. Pablo no iba a predicar escatología. Pablo no iba a predicar homilética. Bueno, los que no saben eso, la escatología es la cuestión del futuro, homilética la forma en cómo se estudia la teoría para las predicaciones y los mensajes, y esta cosa, o angiología, o todo esto, que la gente pierde el tiempo a veces en esto. Pablo dice, el mensaje más importante para mí garantizar es que la gente se salve, que la gente sea salvo por el Mesías Jesús y que lo pueda entender. También, ¿qué consideraba Pablo cuando decía pronto estoy? Que Pablo consideraba cada interacción con la gente como una oportunidad para predicar el Evangelio. Yo no sé qué conversas tú, pero a veces nosotros perdemos el tiempo conversando acerca de cosas que no nos traen sentido. Hey, como está el clima, está frío. Sí, ya lo estoy sintiendo. O sea, y hablamos y llenamos vacíos en vez de hablar del Evangelio. Y sabes, tú eres salvo. Y hacer una pregunta que asalte a una persona que es mi amiga, ¿eres salvo? No, pero me da pena decirle si es. ¿Cómo que te da pena? Si es una misión que tenemos todos los cristianos, pues de predicar el Evangelio. Entonces Pablo no perdía el tiempo. Yo conocí un pastor que me decía, a mí el que se me ponga por enfrente le predico el Evangelio. Una vez llegó hasta el hospital y toda enfermera que le inyectaba le presentaba el Evangelio. Ahí no se detenía. Pero algunos de nosotros somos tímidos. No, ya aprendimos que es el Evangelio y hoy seguiremos aprendiendo lo que es el Evangelio, para que tú lo puedas compartir con otros, para que todos alcancen salvación. Pablo entonces, pronto estoy. ¿Qué miraba Pablo como importante? Pablo consideraba la interacción como una oportunidad para eso. Por lo tanto, dice Pablo, por lo tanto, Pablo anhelaba predicar el Evangelio. Lo que debemos de estar escuchando los creyentes es el Evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces debemos de estar escuchando el Evangelio. Debemos de procurar. Ayer decíamos nosotros que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hay mucha gente perdiéndose. Cada día mueren personas y pudieron haber alcanzado salvación si yo hubiera intervenido de alguna manera. El enfoque del Evangelio está basado en Jesucristo. No hay otro. Alguien dijo que si se predicaba en una iglesia y no se mencionaba el Evangelio,
o Jesucristo, pues ese mensaje había sido vacío completamente. Hablar de cualquier otra cosa. A veces ahora, ya dije ayer, estábamos diciendo, a veces hemos convertido las iglesias en misticismos, en chamanes, en brujerías, hemos estado entreteniendo a la gente, o hemos convertido la iglesia en un centro de entretenimiento, pero no de predicación del Evangelio. Y bueno, y hacemos comisiones, y bueno, y hacemos reuniones, pero no sabemos lo que sabemos realmente del Evangelio. Y no sabemos cuántos de nuestra iglesia realmente son salvos. Creo que no hay un cuestionamiento con respecto a eso. Y cuando me cuestionan directamente, me asaltan las dudas. Oí predicar de esto alguna vez, pero ¿será verdad? No me acuerdo muy bien ahorita. Y nos pasa eso. Lo más importante lo perdemos. Entonces, Pablo no se perdía. Y el enfoque del Evangelio, dice Pablo, está basado en Jesucristo. El enfoque del Evangelio. ¿Qué no es el enfoque del Evangelio? ¿Qué no es el enfoque del Evangelio? El enfoque del Evangelio no es una iglesia. Las personas pueden ser salvas en la calle, hermano. Las personas pueden ser salvas en la calle. Sí. Las personas pueden ser salvas en un hospital. Sí. Una vez, antes de conocer yo la gracia de Dios, y yo le prediqué el Evangelio a una persona, yo mismo no sabía el Evangelio, pero yo andaba predicando porque yo antes estaba regido por la ley y creía que nos salvaban por la ley. Yo creía que me salvaban por las obras. Yo creí que me salvaba por lo bueno que era. Y yo lo predicaba. Y entonces me dijo, había tantos conceptos equivocados y la costumbre, en mi época, la costumbre era en las iglesias que para saber si uno era salvo uno levantaba la mano. ¿Sí? Levantaba la mano. O hacía una oración del pecador. Entonces, eso como que era una entrada al cielo. Entonces, pero alguien me hizo una pregunta y me dejó un poco así. Y me dijo, ahora que tú me has hablado aquí del Evangelio, yo quiero ser salva. Y me dijo, ¿puedo hacerlo aquí? ¿Puedo ser salvo aquí? Y yo dije, no, yo creo que tiene que ir a levantar la mano a la iglesia para que sea salva. Porque yo no sabía que la gente puede ser salvo en cualquier lado. ¿Saben? Cuando mi Señor estaba colgado en la cruz, habían dos a la par de él. Y se salvó uno y desnudo. Y yo aprendí tanto y dije, bueno, yo creo que no estaba equivocado con respecto a esto. Entonces, el Evangelio no es una iglesia. Una iglesia no tiene el Evangelio exclusivamente. Una iglesia, no, aquí el que no entra a esta iglesia, la salvación solo se encuentra en esta iglesia. Hay algunas iglesias que predican eso, ¿no? Fuera de esta iglesia no hay salvación. Este es el original, ¿verdad? Entonces solo aquí se encuentra. No es así. Una iglesia no es en particular el Evangelio, no lo es. Un rito, wow, los ritos les encanta a la gente los ritos, ¿verdad? Y ahí yo levanto la mano, hermanos, vosotros que estáis, ay, qué bonito se oye, dicen los hermanos, ¿verdad? Y yo se me pongo una vestimenta o me pongo aquí una túnica y los hermanos pues, wow, se sienten, ¿verdad?, emocionados ahí cuando dice ahora todos vosotros, y empiezo a hacer yo cosas, empiezo a hacer ritos, la gente dice, wow, esta sí es una ceremonia correcta. Yo creo que los hombres aman las ceremonias. Cuando se van a casar de blanco y en la iglesia, bueno, en algún tiempo, no sé ahora, allá en mi país así era, ¿ya? De blanco y amaban el rito del matrimonio. Algunos aman el rito del bautismo. Algunos aman el rito de hablar en lenguas. Aman el rito de eso. Son ritualismos, ninguno de esos te salva. Aman el rito de diezmar. Aman el rito de cada cosa. Y esos ritos no te salvan. Aman el rito de hacerte miembro de una iglesia. Hermano, después de haber cumplido con todos los requerimientos de esta santa iglesia, le daremos la oportunidad de ser miembro de esta congregación. Ya soy miembro de esta congregación, pero yo no sé si me han escrito mi nombre en el libro de la vida. ¿Qué importa que lo tenga escrito? No me salva. Y yo voy a aprender eso. Cuando le hable a la gente del Evangelio, no la voy a engañar. Voy a hablarle claro con respecto de eso. ¿Qué más no es el Evangelio? ¿Qué más no es el Evangelio? Una experiencia. ¡Wow, hermano! El día que yo acepté al Señor me bajó un calor y me bajaron unos nervios, hermano. Hermano, usted es salvo. Usted ha sido salvado completamente, hermano.
ese hermano no brincó, ese hermano no lloró, ese no es salvo, pastor, ese no ha sido salvo. Entonces creen que es una experiencia. La gente le encantan las experiencias. Allá en mi país les encantan las experiencias y aman las iglesias de experiencia. Hermano, anoche tuve un sueño y vi esta congregación y algunos de ellos en el infierno. Ay, bueno, y les encanta. Y terminan diciendo, a la salida percidí $1 de mi sueño. Y una experiencia que tuvo. Le encanta la fábula de la gente. Que les diga eso, les encanta. Pero el evangelio no es una experiencia. Hermano, yo no lloré, seré salvo de verdad. Ay, hermano, ¿cómo te están engañando? ¿Quién dice que hay que llorar? Hermano, yo no levanté la mano. Hermano, yo no me hinqué. Hermano, no me llamaron al altar. Porque algunos creen que este es el altar santísimo, ¿verdad? Y santísimo que pecadores no suben. Yo no digo que aquí sea eso, yo les hablo de mi experiencia. Entonces aquí, ¿verdad? Y para subir hay que subir con cuidado porque es santísimo aquí arriba. No tiene que ver con experiencia el evangelio. Pablo no hablaba de experiencia. Pablo había tenido experiencia, porque Pablo tuvo una experiencia preciosa y única. Estuvo hermosa. Yo no creo que otro la haya tenido en las escrituras. Entonces no es una experiencia el evangelio. Tampoco es un comportamiento. A ver, hermano, tú no andas bien. Hermana, tú andas en pantalones, hermana. Tú eres una impía, hermana. Tú usas aretes y te echas colorantes. Tú eres Jezabela, hermano. Tú eres la Jezabela del Apocalipsis. Hermano, usted no se... Y empiezan y dicen que mi comportamiento... el pastor, ¿y usted cree que María es salva? No, hombre, María se esconde nada, que no ves cómo se porta, pues. Y las hermanitas que andan así, bueno, hasta cambian la forma de caminar y de hablar, lo santísimo. ¿Eso la cambia? Ay, pastor, mire, qué indecente el vestido de esa hermana. Estas hermanas se creen que su forma de vestir. En mi país, vestirnos así como andamos, ahorita así como ando, yo soy santísimo, me aceptan. Pero si yo ando como ando cuando salgo al mall, no me aceptan y ya soy pecador. O sea, mi forma de vestir declara lo que yo soy. Entonces yo le pregunté a alguien, entonces las monjas son salvas solo porque andan como talibanas, porque se cubren todo. Y no hay yo que contestarle, porque si la vestimenta salva a la gente, francamente todos los musulmanes y todos los orientales se van a salvar y yo no, porque no me he visto de esa forma. Entonces no es ni mi comportamiento que declara. Y por eso el Señor una vez le dijo, porque nos gusta juzgar, nos encanta, y tan sabroso que es comer de tu hermano, ¿verdad? Sabroso. Hermanita, aquí vengo a contarle algo del hermano. No parece. ¿De quién me va a contar? No parece. Pero mire, en Cristo Señor le vengo a contar esto, ¿verdad? La hermanita anda tirando veneno, ¿verdad? Y no le llama. Aló, hermana, ¿sabe la última? ¿Verdad? Y empieza. Para que oremos, ¿verdad? Sí, hermana, para que al final que ya la hicimos paste. Ya le dimos paste. Ay, pero hermanita, tal vez hemos pecado, ¿verdad? Deberíamos de retractar. No, hermano, tampoco. No vamos a juzgar la conducta de nadie. No es eso lo que declara y no es eso el evangelio. No es una forma de vestir. Entonces, 1 Corintios 15, del 1 al 4, declara el evangelio. Y dice de la siguiente manera: Además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿A quién les estaba declarando el evangelio Pablo? A hermanos. Y usted puede decir, ¿y ustedes qué nos vienen a hablar del evangelio si nosotros estamos en una iglesia? Ya estamos en una iglesia. ¿Para qué me hablan del evangelio? Bueno, aquí el apóstol Pablo estaba hablándoles a hermanos, le estaba hablando del evangelio. Porque Pablo amaba las ovejas, porque Pablo tenía un amor pastoral y no quería que ninguna oveja se perdiera. Así como yo le digo a mis hijos, cada vez que puedo y tengo oportunidad de llamar, hijo, ¿tú sabes que eres salvo? Sí, padre, sé que soy salvo. Okay, yo con eso lo saludo. Con eso lo saludo. Porque a mí no me importa los que matan el cuerpo, sino los que matan. No dejen que sus hijos se pierdan. Y yo quiero ver a mis hijos salvos.
Y quiero ver a todo lo que ame salvo. Y quiero ver a toda criatura que no se pierda. Y eso es lo que Pablo tenía, un amor pastoral. Hermanos, os lo declaro el Evangelio. Mira lo que declara Pablo. ¿Cuántas veces hemos oído ya el Evangelio a Pablo en esta carta? Y dice, declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí. 2 puntos, y aquí comienza lo que es el Evangelio. Pon mucha atención en esto. Esto es lo que le debemos de predicar a nuestros hijos, a nuestros parientes y a nuestros hermanos. No necesita ser un teólogo para predicar que alguien sea salvo. Simplemente, el Evangelio es que Cristo murió. ¿Y por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Es increíble cómo la gente está equivocada. Y, bueno, digo yo la gente, y hermanos que están equivocados, que creen que van a ir al infierno por los pecados. Nadie va al infierno por sus pecados. Me choca eso que acabo de decir. Nadie va al infierno por sus pecados. No, yo creo que eso no está bien para mí. No, sí, yo sé que también no está bien para ti. Pero es la verdad. Nadie, bueno, si no, ayúdame a entender esto. Ayúdame. Dice aquí que Cristo murió por. La muerte de Cristo fue por. ¿Por qué fue la muerte de Cristo? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, ¿ya alguien pagó tu pecado? ¿Ya alguien lo pagó? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué perseguimos a hermanos en la iglesia? Porque pecan. ¿Por qué hay algunos que se fanatizan con ser santísimos? ¿Por qué? Si al fin y al cabo mis pecados ya fueron perdonados. ¿Y cuáles pecados me fueron perdonados? Todos. Pasados, presentes y futuros. ¡Wow! Eso no lo creo. Si ni he pecado ya estoy perdonado. Si no has pecado ya estás perdonado. No tiene sentido. Bueno, lo vamos a explicar dentro de un momento. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, el plan de Dios está garantizado de tal manera que su palabra, Isaías y todos los profetas, antes de que Cristo muriera, dijeron cuándo, cómo y dónde iba a morir. Amén. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Y quiénes lo iban a matar? Bueno, detalles como hasta quiénes se iban a repartir la ropa. Fueron profetizados antes de que sucediera, 2000, 3000 años antes de que sucediera. Estaba profetizado. Eso solo podía ser de Dios. ¿Sabían de quién iban a nacer? ¿Sabían cómo iba a llamarse del que iban a nacer? ¿Estaba profetizado? Estaba profetizado, hermanos. Lo estaba. ¿De quién iba a ser hijo? ¿De qué linaje iba a ser? ¿Estaba profetizado? Estaba profetizado. Entonces, es conforme a las Escrituras, quiere decir que hay evidencia antes de que sucediera. Mi Señor, estando en la tierra, le dijo muchas veces, les digo esto para que cuando suceda, crean en lo que le he dicho. Mi Señor les dijo que antes que sucedieran algunas cosas que le iban a suceder a Él, le dijo, bueno, uno de ellos le dijo, sabes, yo voy a Jerusalén, ya te van a matar. Y les dijo, ¿saben qué? Yo voy a morir. ¿Cómo? Hemos andado detrás de ti 3 años y dicen que te vas a morir. Perdimos el tiempo entonces. Imagínense un Mesías que dice ser tu Salvador y luego que se va a morir. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros, pues? Pero les dice, pero ¿saben qué? No se preocupen, yo voy a resucitar al tercer día. ¿Se los dijo? ¿Se los dijo antes de que sucediera? Se los dijo antes de que sucediera. Justamente porque es conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees en esta noche eso, hoy eres salvo. Si tú crees eso, hoy eres salvo. Amén. Si tú crees eso, eres salvo. Y eso es el Evangelio. No necesito más. Y debo de cambiar de forma de vestir. Y debo de cambiar de forma de hablar. Y me debo de bautizar. No tiene que hacer nada más. No tiene que hacer nada más. Solo creer en el Evangelio. Y es lo que Pablo predicaba.
Entonces Pablo nos da el mensaje del Evangelio y no pierde el tiempo en otra cosa. Y dice Pablo, número 2, la importancia del Evangelio se ve claramente por medio de las palabras, porque primeramente, cuando nosotros, parece que hubo un espacio de 3 meses, para que nosotros viniéramos aquí, comunicación con el pastor, un espacio como de 3, 4 meses, esta situación. Entonces, el hermano Luis y yo dijimos, bueno, vamos a ir y vamos a enseñar romanos. No, pues romanos no enseñan romanos, que romanos aquí, que romanos allá. Primeramente, ¿qué dice Pablo? Primeramente. Antes de cualquier otra cosa, Pablo dice, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Y explicamos ayer, no podemos enseñar de la Biblia si primero no estamos garantizados que la gente ha sido salva. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos edificando no sobre el fundamento. Primero establecemos los fundamentos y después hablamos de lo que quieras. Pero primero los fundamentos. Entonces el fundamento es que cada persona tenga, pero clara y requete claro que es algo. Y que es algo por gracia. Eso debe quedar claro. Y no porque lo digo yo, ya dijimos, ustedes no deben de creer lo que nosotros decimos, deben de creer lo que Dios dice. Amén. Deben de creer lo que Dios dice en su palabra. Y cada vez que abrimos la boca, desde que comenzamos con ustedes, les damos citas bíblicas y texto y verso sobre verso. No lo decimos porque lo decimos nosotros. Les damos la evidencia bíblica. Entonces, primeramente significa, pues esto es lo primero. Y lo primero era Romanos con respecto a eso. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, me gusta esto. Me gusta esto. No fui con excelencia de palabra o sabiduría. Pablo era uno de los apóstoles más preparados. La mayoría de apóstoles eran de clase turista. Pablo era el único que tenía excelencia. Pablo era el único preparado. Podríamos decir, no sé cómo se llama aquí, PH o doctor. Nosotros allá sacamos la licenciatura, después de la licenciatura hay un doctorado, un PH o un máster. Entonces Pablo era eso. Pero los demás, Pedrito, Juancito y todo, esos eran pescadores. Eran gente común y corriente. Quiero aclarar algo, porque aquí hay otra mala interpretación. A veces cualquiera se sube, se para a enseñar cualquier barrabasada a la iglesia. Ay, hermano, como lo vil del mundo escogió el Señor, no, perdóneme. Como lo ignorante del mundo escogió el Señor, no, perdóneme. Está interpretando mal. No es que, no, con todo respeto, vamos a interpretar bien ese verso. Cuando Dios escogió lo ignorante y lo vil para humillar a los sabios, no significa que los apóstoles eran tontos. Déjame ilustrártelo de esta manera. Pedro, tal vez tenía 3er grado, 4º grado, Pedro, lo más que tenía. Pedro, como apóstol, no era de las personas que tenían excelencia de estudio, pero después de que el Señor lo usó, ¿qué era Pedro? ¿Qué fue Pedro? O sea, el hecho de que el Señor escogió a gente ignorante y gente que no tenía categoría, lo hizo para humillar a los sabios, para que no pensaran que en sus fuerzas eran sabios, sino que eran sabios por el Señor. Amén. Ahora Dios le está humillando a los sabios que habían ido a la universidad con uno de 3er grado que sabía más que ese que fue a la universidad por obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya dice Santiago 3, no os hagáis todos maestros. Cuando van a elegir maestros en la iglesia, tienen que ser gente, no tienen que ser indoctos ni neófitos. Traducido al español, no tiene que ser un principiante ni alguien que no sabe. Agarrarlo vos, y vos. No, disculpe, este no es un centro de entretenimiento. Si vamos a enseñar la palabra de Dios, va a ser con seriedad, con temor y temor. Porque es al Señor de señores que le vas a servir. Ten cuidado. Entonces Pablo te da el Espíritu Santo y te hace sabio. Hermano, yo no he ido a la universidad, no importa.
pero estudian. No, yo voy a llegar y voy a decir cualquier cosa. Perdón. Yo conozco a los cristianos por su Biblia. Ahora me cuesta más porque ahora se usan los teléfonos, las tablets y esas otras cosas. Pero yo antes me era fácil ver un creyente. Le puedo ver a una persona, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A veces a tus hijos les das un iPhone 7, pero no tienen una Biblia. En tu casa todos tienen iPhone 7, pero no tienen Biblia. ¿A dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Y anda la peor Biblia, véndame la Biblia más barata. No, hombre, ¿por qué voy a...? Una de $10. Esta vale 60, porque si usted estudia... No, hay que estudiar el pastor. Hay que estudiar el pastor. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, algunos, quiero ver cómo habla. Cuidado también, cuidado. Porque hay buenos disertantes y condenados. El hecho que alguien sepa disertar no significa que diga la verdad, porque por eso hay marketing. Y bueno, yo creo que así se llama, no sé si lo uso bien. Ahora te venden hasta por teléfono y ya vemos, hay personas tan débiles de mente que no le pueden colgar a alguien que le está haciendo perder el tiempo. Buenos días, el saludo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, estoy ocupado. No permitan. Mire, fíjate, y ahí está trabado. Y no quiere, pero no cuelga. Ya te dominó, ¿no? Esta es cuestión de mercadeo. Y esto se hace en los púlpitos. Nosotros podemos hacer todas esas tretas, pero dice Pablo, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Hermanos, quieren saber cuánto sé. ¿Saben cuál es la tercera parte de los ángeles? ¿Saben un número? ¿Saben cuándo va a venir la venida del Señor? ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿Saben ustedes? Ahí empiezan con sabiduría, ¿no? Ahí. En escatología hemos estudiado. No, cuidado con eso. Entonces, Pablo dice, el Evangelio no es con estas palabras elegantes. Y dice, de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿quién era el centro de la predicación? Gloria a Dios. El centro de la predicación no era el pastor, era Jesucristo y a este crucificado. ¿Recuerden el ejemplo de ayer? Hermano, venga hermano pastor, tráigame un vaso de agua común. Mire hermano, me lo voy a convertir en vino. ¿Recuerdan el ejemplo que poníamos ayer? Ya la iglesia se convirtió en circo, ya no es un centro de predicación. Y ya la iglesia no está pensando en Cristo, ¿qué está pensando? En la magia que acabo de hacer. Todo está bien. Hay el agua común. Y si no vino, ¿lo quiere probar hermanita? Venga, ¿a quién le gusta el vino? Venga para acá. Y la iglesia. Hermano, tráigame su Biblia, dígame un capítulo y un verso que aparezca en letra de oro, va a aparecer ahí. Pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este, o sea, mi Señor y a Él crucificado, es decir, su obra redentora sobre mí. Aleluya, este apóstol no perdía el tiempo y es lo que hacía. Número 3. Los elementos del Evangelio se centran en una persona específica. ¿Quién es la persona específica del Evangelio? Es Cristo. No tenemos otro lugar. Vamos a ver aquí. Un hombre contesta dos preguntas. ¿Quién es y por qué lo conoces? ¿Quién es y por qué lo conoces? Si a mí me mencionan Hitler, wow. Al nomás mencionar Hitler, bueno, hay otro más famoso. Al nomás mencionar Hitler, todos los que han ido a la escuela, oyen la historia de Hitler, se le viene a la mente lo que hizo, ¿no? Con solo el nombre. Nerón, solo a los perros le ponen ese nombre. Allá en mi país solo a los perros le ponen ese nombre. Nadie le pone Nerón, o un hijo suyo le llama Nerón, perdón, no, ¿verdad? No, nadie le pone Nerón. ¿No? Porque es repugnante y se lo ponen solo a los perros. En mi país se lo ponen a los perros, Nerón. Entonces el nombre dice algo de una persona. Y el nombre de Yeshua HaMashiach, del Salvador, en su nombre mismo decía que Él iba a salvar a la humanidad. Emmanuel. Es eso. El Dios Todopoderoso, el Altísimo, son los nombres de mi Señor. Entonces
el nombre tiene un significado para las personas, debe de tener un significado. Y Hugo sabe que, bueno, Osama Bin Laden, que ya sabemos estos nombres, algunos tal vez a nuestros niños, no sé, si ven historia. El Mágico González es un jugador excelentísimo en mi país. El Mágico González, yo no sé mucho de fútbol, pero sí sé esto. Creo que jugó en uno de los equipos famosos en España. En el Cádiz de España. En el Cádiz de España. Es como y lo quieren como es como un Maradona, y lo quieren los españoles a este muchacho. Se perdió en el vicio, pero lo quieren. Pero bueno, el nombre, ves que cuando se oye el nombre, y cuando oyes el nombre Yeshua, cuando oyes el nombre Jesús, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente? Entonces un nombre contesta dos cosas. ¿Quién es y por qué ahora lo conoces? Entonces es importante saber eso. Ahora, el nombre de Jesucristo, ¿quién es Él? ¿Quién es? Ni más ni menos que Dios manifestado. No me cabe en la cabeza, me duele. Era hombre y era Dios, sí. Y si era Dios, ¿cómo murió? Pero era hombre. No me duele la cabeza cuando pienso en eso. Alguien no logra, nuestra mente finita no logra entender cosas divinas. Y es obvio, ¿verdad? Porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. El que anda en la carne, pues solo ve carne y no entiende eso. Entonces dice, ¿quién es Él? Yeshua HaMashiach, ¿quién es? Es Dios manifestado en carne. Y cuando dice Dios manifestado en carne, bueno, aquí hay algo bien importante. Cuando dice manifestado en carne, y vivió una vida perfecta, y esto no cabe duda. Aún los musulmanes aceptan a mi Señor como el último profeta. Algunas religiones tienen problemas con Yeshua HaMashiach y dicen que sí, es un Dios chiquito. Otros dicen que no es Dios, que solo era hombre y un gran profeta. Otros dicen que era el mejor filósofo. Y algunos izquierdistas dicen que fue el primer revolucionario. Cada quien le dice, pero nosotros sabemos que Él vivió una vida perfecta y enseñaba a las multitudes. Hizo milagros, mi Señor. Murió en la cruz por todos nuestros pecados, resucitó del sepulcro, y esta es la obra redentora que deben de saber nuestros hijos y las personas que nosotros le hablamos. Cada vez que decimos que ha hecho esa obra redentora y que murió en la cruz por nuestros pecados, yo no sé cómo es que la sabemos, pero no la creemos. Hermano, yo creo que no soy salvo. ¿Por qué? Porque tengo algunos pecadillos por ahí. ¿Verdad? Alguna gente dice, estoy cargado del pecado, y entonces yo por eso tal vez no soy salvo. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia en 2 Corintios 11, versos de 3 a 4. Pero temo que como la serpiente con astucia venga. ¿Algunos han visto serpientes? Tienen algo que les hipnotiza a uno. No sé si aquí ven, hay un cuento que se llama La historia del niño de la selva, no sé qué, y me gusta ver cuando una culebra le mira los ojitos y los ojitos dan vueltas. O sea, ¿han visto? Bueno, la serpiente, ya saben, es astuta. Entonces, la serpiente, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia, ¿cómo vamos a ser engañados? Con astucia. Alguien es astuto y los va a querer engañar con astucia. Por eso es que nosotros decíamos ayer, la única regla de fe y práctica es la Biblia. Nada de astucias humanas, es la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces nosotros, por eso, una característica es que todo esté respaldado por versos bíblicos, que tenga un fundamento. Pero Pablo, ¿qué tenía Pablo de su iglesia amada? ¿Qué tenía Pablo de las ovejas que estaba alimentando? Pero temo que como la serpiente con su astucia que dice, engañó a Eva, vuestros sentidos, óigame bien, ponga atención en esto. ¿Por dónde se engaña a la gente? Los astutos, ¿por dónde le entran? Por los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. Y las mujeres 6. No, tenemos 5 sentidos. Las mujeres tienen un sentido, yo no sé quién se los dio, pero tienen uno. ¿Verdad que nomás uno? ¿Verdad? Las mujeres tienen. Yo no sé quién se los dio. Pero tenemos 5 sentidos. Entonces, los pecados, nuestros engaños van a entrar por nuestros sentidos. Algunos por el hambre, ¿sí? Algunos por la codicia, ¿sí?
otros por la vista, ¿sí? Y otros por, ya le dije, comadre, te voy a contar. ¿Sabe lo que anda haciendo el pastor? Ese pastor, ni debería ser nuestro pastor usted. Deberíamos tener un pastor. ¿Hay de esos? La lengua. Entonces, pero ¿cómo van a ser los engaños? Con astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Con creyentes o con incrédulos? ¿Con quién está hablando Pablo? Con creyentes. Estaba instruyendo a sus ovejitas y le estaba advirtiendo que las iban a engañar. Ay, hermano, yo oí una predicación en tal parte y yo que ya no voy a ser musulmán. Sí, no se extrañen los pastores. En la congregación se va a tener de todo esto. Hay hermanos que son de la clase turista, es decir, nos visitan una vez y se van. Sí, no hay compromiso con el Señor. Solo cuando hay necesidad o aflicción aparecen en la iglesia. Pastor, y vienen, ¿verdad? Y hasta entonces. Pero dice aquí, serán extraviados de la sincera, ¿qué? ¿Qué es lo que van a perder? La fidelidad ¿a quién? Yo ya me desanimé de ir a la iglesia. Ya me desanimé yo. Solo pleitos. Se pueden, ¿se acuerdan? Y lo más terrible es que Satanás usa los de adentro, no los de afuera. Las iglesias se deshacen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Aquí. ¿Seré yo, Señor? ¿Cómo decía Judas? ¿Cómo dijeron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan? El que moja conmigo el pan. Pero Pablo los estaba advirtiendo porque no quería que sus ovejitas se perdieran o se extraviaran. Y dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, lo recibís. Hay hermanos que reciben cualquier mentira. Hoy para, no sé, las tradiciones. Hay algunos que en el 31, ¿verdad?, se visten con ropa interior roja, agarran 12 uvas y empiezan con unos misticismos a las propias 12 y empiezan con cosas, ¿verdad? Y son creyentes, ¿viste? No son brujos y creyentes, no sé si hay brujos creyentes, pero bueno, y empiezan a hacer todas estas cuestiones. Ay, mis 12 promesas, ¿verdad? Ay, mis 12 propósitos. Todo eso es mundano, hermano. No tiene nada que ver, venga a pasarle a la iglesia orando por el otro o ayudando. No tiene nada que ver, bueno, pero sigamos porque si no, no me ajuste el tiempo. Bueno. Entonces, Pablo bíblicamente nos demuestra cuál es la verdad y nos estaba diciendo ahí. Ahora Pablo dice aquí, los elementos del Evangelio se centran en Jesucristo. Ve, una obra específica. ¿Cuál fue la obra específica? Que Cristo murió y resucitó, pero esto tuvo un propósito. No, hermano, yo creo que la muerte de Cristo, pero también debo de portarme bien. O sea, Cristo más. No, Cristo no tiene un plus. Yo creo que ahí te dije, que aprendiendo inglés y que venir aquí. Bueno, un valor agregado. Cristo no tiene un valor agregado. Su obra redentora fue perfecta y completa. No, yo le voy a ayudar a Cristo para salvarme. O sea, que está bien que se murió, pero yo, ¿verdad?, voy a hacer esto y esto para salvarme. El pastor me ha dicho que además de haber creído, también el diezmo. Que además de haber creído, también el bautismo. Que también, y empiezan a sumarle a la obra redentora. Mi Cristo hizo la obra completa y por eso cuando murió dijo, tetelestai, consumado es. La obra está hecha, está completa. Entonces tenemos una obra específica. Tenemos una obra específica. Los elementos del Evangelio se centran en Jesucristo, una persona específica, una obra específica, la muerte de Jesucristo. ¿Por qué esto es significativo? ¿Por qué la muerte de Cristo es significativa? Por lo siguiente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mi Señor, en Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y nuestro Dios. Ese muro que está ahí implica todos nuestros pecados que han hecho un bloqueo ahí. El pecado hace una barrera que separa al hombre de Dios. Dios es santo y puro, Isaías, y el hombre es imperfecto y pecador, y existe esa barrera que tenemos ahí.
Entonces, ¿por qué es importante la obra redentora del Señor? Porque Él rompió esa barrera. ¿Por qué esto es significativo? Porque la pena del pecado, y como decimos que damos base bíblica, ¿por qué es importante eso? En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿cuál era la sentencia? Yo no sé cómo educan ustedes a vuestros hijos, pero uno de padres siempre le dice: si no me haces caso, te pasa esto. Es decir, uno hace una advertencia y hay una sentencia. Entonces, allá en el jardín les dieron una advertencia y les dieron una sentencia también, si esto sucedía. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado ¿con qué? Según la ley, ¿según con qué? Con sangre. Entonces la muerte de Cristo era necesaria, y lo expliqué ayer también. Yo, un pecador finito, no podía pagar una condena infinita. Tenía que ser un ser eterno o infinito que pagara una deuda infinita. Y el único que tenía esa sangre preciosa no es el hecho de haber muerto en la cruz. Yo expliqué que los romanos, con lujo de barbarie, mataban cientos crucificados. Lo especial que había ahí era el Hijo de Dios, quitando, como dijo Juan, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Junto con él habían dos, pero la muerte de ellos no significó nada. La muerte especial era que un ser eterno estaba pagando mi condenación eterna. Y eso es lo que la hace importante. Entonces murió. Y murió en el tiempo aoristo, en el griego, o sea, en la gramática griega y en la gramática española. En el tiempo aoristo es un evento completo que ocurrió en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Y está en la voz activa, que dice murió voluntariamente, y es una muerte vicaria, porque fue voluntaria. Y está en el modo indicativo, que es un hecho histórico. Entonces tenemos tres cosas con la palabra murió. La palabra murió está en un tiempo que el efecto que causó esta muerte es un efecto que causa y traza todo el tiempo, en primer lugar. Segundo, que murió voluntariamente. Y tercero, el modo indicativo, que es un hecho histórico comprobable. ¿Verdad? Y eso lo tenemos nosotros escrito en la Biblia. Y a esa acción, a toda esa acción se le llama sustitución. Es decir, que un sustituto murió por mí. Ayer hablábamos un poco de derecho. En derecho, cuando tenemos un juez y a mí se me imputa un delito y yo tengo un juez, yo no sé qué harías tú, pero y la condena que viene para mí es la muerte. Yo creo que en Estados Unidos está la pena de muerte, sí. Creo que es uno de los pocos países donde tiene la pena de muerte. Entonces vengo yo, cometo un delito y dice el juez, bueno, si este sale culpable, la pena es la muerte. Y viene alguien y me dice, apártate y que me juzguen a mí por ti. ¿Usted no agradecería ese acto? Que alguien lo sustituya y a usted le iba a tocar la muerte. Es lo que hizo mi Señor. Él se puso por nosotros. No que nosotros seamos inocentes, no somos una blanca palomita. Aún después de salvo, no somos una blanca palomita. ¿Verdad? Nosotros, aún después de este sacrificio sustituto, nosotros tenemos problemas con el pecado. ¿Y qué dice aquí? Entonces, la pena del pecado es la muerte. Fue un sacrificio sustitutivo el que hizo mi Señor. Era el pago del precio de nuestra deuda. Alguien dice, entonces el Evangelio es barato. No, no es barato. Costó la muerte del Hijo de Dios. Es carísimo. Ahora, Él por amor y por gracia, y viene la palabra charis, entonces que es un don no merecido, entonces Dios te lo da. Ahora, la muerte de Cristo fue en un punto del tiempo. La historia, de acuerdo a los judíos, bueno, en el tiempo tenemos dos formas de medir el tiempo. Está el cronos y está el kairos, ¿verdad? El cronos, que es el tiempo de nosotros, de nuestro reloj, que es por el que lloramos tanto y ya me está acabando el tiempo, y el kairos, que es el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo cronos, Cristo
en este punto que estamos, para nosotros murió hace, 2016 años, ¿no? Hace 2016 años murió en el tiempo Cristo. Entonces cuando Cristo murió en un acto, en un punto de tiempo, hace 2016 años, fíjate bien, hace 2016 años, ustedes no vieron a Cristo morir, ¿verdad? No lo vieron a Cristo morir. Ahora, ¿por qué creen que son salvos entonces? ¿Por fe? ¿Por fe en qué? Cristo no los conoció a ustedes. Este evento pasó hace 2016 años. Ustedes no habían nacido todavía. Entonces, cuando Cristo murió, ¿nosotros estábamos en el futuro o estábamos en el presente de Él? En el presente de Él. ¿Estábamos? El presente de Él era en el año 33. Estamos en el futuro. Y nosotros estamos en el 2016. Respecto a Cristo, ¿estábamos en el presente o en el futuro? Bueno, en el presente de Él, pero en el futuro nuestro. Correcto. Entonces, si Él murió en el año 33 y tú no habías nacido, ¿cómo te puede perdonar los pecados? ¿Por qué explico este punto? Pongan mucha atención a este punto porque quiero que vean eso. Ahora, digamos que está el 2014 ahí, es futuro después del Señor. Cuando yo dije que la palabra que estaba en auristo, la muerte del Señor, o la palabra implica que ha hecho un efecto en el futuro, implica que Él murió en el año 33, pero el acto que hizo redentor en ese año cubrió todo. ¿Cubrirá los que van a creer mañana y podrán ser salvos? ¿Y son en el tiempo futuro? Entonces, ¿por qué a alguna gente le cuesta creer que Dios ya le perdonó los pecados futuros si aún su salvación estaba en el futuro de la muerte de Él? Porque ninguno de ustedes estaba en el presente de Él, ni en el pasado de Él. Todos nosotros que nacimos del 2000 para allá o del 1900 o del que sea, todos eran futuros. Entonces, el poder de ese acto redentor es para todo el tiempo hasta que Él venga. Entonces la gente se sigue salvando a la gente y se seguirá salvando a la gente por fe y es en el futuro. Pero ¿por qué están cubiertos esos pecados? Porque su acto redentor dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, ya no lo cubre. Porque el sacrificio que hacían los judíos solamente lo cubrían, pero el Cordero quitó el pecado. Entonces tu deuda está pagada, pero ¿cuál es el problema? Está la deuda pagada del borracho, está la deuda pagada de la prostituta, está la deuda pagada del homosexual, está la deuda pagada del asesino. Sí, y él no va a ir al infierno por el pecado porque está pagado. El problema de él es la incredulidad, en no creer que ese acto redentor lo salva. Ese es el problema. El pago ya está hecho. Déjame ilustrártelo de esta manera. Yo tengo una deuda de $1000 y voy al banco de repente a abonar $100 a esa deuda. Y me dice la cajera, ¿cómo es su nombre? Obed Eliud. ¿Y a qué viene? Quiero abonar $100 a mi deuda de $1000. Disculpe, usted no tiene deuda. ¿Cómo? No, ya la pagó alguien. No. Yo quiero pagar mi deuda. No, pero ya la pagó alguien. ¿Alguno de ustedes pelearía con la cajera por pagar su deuda si le dicen que alguien ya le pagó la deuda? ¿Lo haría? Pero hay gente tan necia que uno llega y le dice, sabes, Cristo te ama y ya pagó por tus pecados y puedes ser salvo hoy. ¿Quieres? No quiero nada con Cristo. ¿No es cierto? No quiero nada con Cristo. Yo me voy a salvar rebuscándome yo. ¿No es cierto? Ese es el problema. Y eso es lo que va a condenar al mundo. No lo va a condenar a otra cosa, sino que eso. Entonces, nosotros estamos en el futuro con respecto al Señor. Y ya dije, hay dos formas de medir el tiempo. Y todos los pecados eran futuros. Cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Entonces nosotros no podemos decir que la fuerza de sus sacrificios no tenía eso. Entonces, podemos ir concluyendo. Él murió en tiempo auristo, un evento completo que ocurrió en el pasado. Cuando digo completo es que ya no hay nada más que hacer. Está en la voz activa, murió voluntariamente y
resucitó y también decimos que está en un tiempo perfecto, ¿verdad? Y este es muy indicativo que es un hecho histórico. Y es un hecho histórico, hermano, que a veces decimos que es por fe, pero no es tanto por fe. ¿Existe Israel, hermano? ¿Existe Israel? ¿Existe esa nación? ¿Existen naciones que se mencionan en la Biblia y que existen ahorita? Siria, ¿verdad? ¿Existen Egipto? ¿Existe Egipto? Entonces ya no es por fe, porque hay naciones que nos muestran históricamente y arqueológicamente que estaban ahí. Entonces existen. No es como cuando nos cuentan una fábula y no vemos a los personajes ni tenemos nada de eso. Bien. Literal C. Una ejecución específica. Una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados. Veamos lo que dice Romanos 5, 8. Romanos 5, del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes murió? Por los impíos. No dice que por los buenos. Murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un gusto. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. ¿Qué muestra el Señor? Su gracia, su charity. Muestra su amor para con nosotros. Y aquí hay una clave bien importante. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo? Es que yo fumo. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo? Es que yo bebo. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo? Es que a mí me gustan las parrandas y todo eso. Y cuando yo deje esas cosas, voy a ir a la iglesia. ¿Pero qué es lo que dice aquí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores, ¿qué hizo Él? Entonces, ¿por qué murió Él? Por los pecadores, no por los buenos. Cuando alguien viene a una iglesia, solo viene a estar con hermanos que son pecadores perdonados. Aquí no hay santísimo, o hay alguno perdón. O sea, hay alguno que no peque aquí. No sé si habrá alguno que no peque, ¿verdad? Pero entiendo que todos somos pecadores. Entonces, la diferencia con los impíos de nosotros: yo soy hijo de Dios y tengo unos poderes. No, hermano, eres otro pecador nada más perdonado. Eso es un pecador perdonado. Eso es todo. El poder reside en el Señor. Y por gracia irás mejorando. Pero el perdón te lo dio Dios. Igual a los demás. Igual a... Pero ese tenía más cochinos pecados. Los míos eran algunas cosas. Ese debía más. Ese debía más. A ese no lo debieron haber perdonado. Bueno, 1 Pedro 3:18, ¿qué dice? Porque también Cristo padeció una. ¿Cuántas veces tenía? Por eso es que la misa no tiene razón de ser. La misa significa sacrificio. Y yo no voy a venir a decir, y este sacrificio mío y vuestro, y va, no, ya la misa no existe. Yo no, y no necesito sacerdote, ya no necesito sacerdote, porque el sumo sacerdote y último sacerdote hizo el último sacrificio. Mira cómo dice aquí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? Dios. ¿Quién nos lleva a Dios? ¿Tus obras? ¿Tu comportamiento? ¿Tus ritos? ¿Tu iglesia? ¿Tu Biblia? ¿Quién te lleva a Dios? Cristo solamente. Cristo solamente. Y es lo que, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Tetelestai. No debes nada, consumado es, todo fue pagado. No andes pensando que para salvarte tienes que hacer cosas, ya la hicieron para ti y por amor, en una muerte sustitutiva. Gloria a Dios, porque si yo no estuviera aquí hoy, si fuera de otra manera. ¿Saben? Yo quiero confesarles que he tenido un par de veces intenciones de renunciar a mi ministerio. Y por la lengua de perro de algunos hermanos. Y conocí a un pastor, que es un pastor que me ha pastoreado y nos ha ayudado en nuestra iglesia, de Duluth, Minnesota. Y entonces me sorprendió cuando dijo, ¿sabes? A mí en las redes y en la iglesia me han criticado tanto que si yo no fuera por gracia y fuera verdad lo que dicen, yo ya no fuera pastor.
Todos los líderes son criticados. ¿Fue criticado el Señor? Bueno, no solo fue criticado, somos tan viles que lo hallaron culpable en un juicio corrupto. Lo hallaron culpable. ¿Y le dieron la condena de qué? De la muerte. Entonces en la iglesia nos van a hacer pascón. Y Dios y el Espíritu Santo me ha ido ayudando a madurar a tal manera que estoy enfrente de ustedes. Por pura gracia, por pura misericordia. Si yo me considerara digno de la salvación, no estuviera aquí. Pero vengo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo solo soy el mensajero. Cuando a ti te mandan una carta, y yo te traigo una carta, usted no se la recibe, usted es muy feo. ¿Verdad que usted no dice eso? Cuando llega el del correo, le da la carta. ¿Usted critica al que le lleva el correo? No, yo te traigo un mensaje. ¿De quién? Del Señor. No me veas a mí, mira que te manda el mensaje. Amén. Yo soy otro igual que vos, que ya me dieron el mensaje. Y yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo. Cada uno. Yo solo te lo doy. ¿Verdad? Dame un mensaje a este. No, no. No, usted tiene que recibirlo. Y punto. Entonces, consumado es. Tetelestai. La obra fue hecha. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entonces que ya no te perturben los pecados y ya no vivas. Bueno, yo no sé si aquí le dicen igual que en mi país, porque mi país es tan envidioso que todo lo que los norteamericanos hacen, lo hacen allá. Entonces hay de todo. Entonces yo no sé si ella dice, ya me dio la depresión. Todo el mundo vive estresado ahora. ¿verdad? Con los triglicéridos, los triglicéridos dicen allá, pero es los triglicéridos altos, con los triglicéridos altos, con azúcar, ay, me da, siento que viven una vida tan afanada, hermano, porque no descansan en Jesús, amén. Entonces, viven por tus pecados que te condenan. Ay, esa maldad que me eché no me la había echado. y tienes cosas que haces, hermano. Y yo sé que si tienes el Espíritu Santo, te redarguye de pecado. Y ahí ya te das vuelta hasta que confieses ese pecado. Confiesa ese pecado y Dios te va a liberar. Y aquí no hay sacerdote, el pastor no tiene confesionario aquí, ¿verdad? No, tiene que confesarle a Cristo, es a Cristo que tiene. Entonces también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, aleluya. A mí me llevan, a mí me salvaron, no me salvo, ni soy digno. Alguien me salvó y alguien me llevó, y yo no me voy a negar a eso. Aleluya, yo creo en eso, creo que Él murió por mí. Y que por su gracia soy salvo. Y estoy aquí por eso. No me vean a mí, ese hermano será santísimo. No, escuchen. Yo anoche dije, Dios viene a hablarle a alguien aquí. Esto no es un accidente. Y Dios les quiere hablar. Ay, yo quiero decirles, una vez estaba en una banca así como esta, estaba un hermano sentado ahí. Y estaba dudando de Dios. Y decía, siquiera Dios me tocara. Si Dios me tocara, yo voy a creer en Él. Y en una iglesia como esta. Y entró una anciana, venía una anciana, digo, bueno, ¿y ese hombre que estará haciendo ahí? Y él, si Dios me tocara, yo creyera en Él. Y venía la anciana y lo mira y es verdad, hablando son. Y viene ella y lo que cualquier mortal haría y lo toca, hermano, y pega el brinco al hombre. Perdón, Señor, perdón. Y sintió que Dios lo vea. Entonces, alguna gente cree que Dios va a bajar con su mano y a tocarlo. Dios te va a hablar a través de alguien. Y Dios no me ve a mí si Dios usa burros. Y no me va a usar a mí. Si usó burros en la Biblia, usó cualquiera, las piedras si quieres, hablan. No mires el mensajero, mira el mensaje. Porque Dios quiere hablar contigo. A mí, impíos me han dado mensajes de Dios. Y me han reprendido. Digo, gloria a Dios. Escuché, Señor. Escuché. Allá ustedes, yo no sé la relación que tengan con Dios, pero sí. Entonces hubo alguien que rompió la barrera y terminó el tiempo, rompió la barrera y esa barrera fue la muerte sacrificial de mi Señor. Ahora ya no tengo la barrera de los pecados, ahora puedo llegar confiadamente hasta el trono del Señor y depositar mis peticiones y mis aflicciones, porque ya fue roto esa pared que era de los pecados, que no me podía permitir porque Dios no permite pecado, pero Cristo perdonó mis pecados, entonces ahora yo tengo entrada a Él y puedo decirle, Señor, vengo a ti y inclina tu oído a mi oración y escúchame, porque te lo pido en el nombre de ¿quién? No en el mío, porque Él pagó mi deuda. Entonces Dios ya no me ve como un vil pecador.
me ve como un ahijado ¿de quién? De mi Señor, de mi Salvador. Eso es lo que ve. Entonces, esa barrera fue rota. Ahora yo no necesito un sacerdote. ¿Se dan cuenta por qué ella no necesita un sacerdote? Y yo no necesito una misa. Porque el sacrificio ya fue hecho. Y porque ya está roto el velo. Ahora yo tengo entrada. Antes era el sacerdote que hablaba por mí. Ahora mí habla por mí. ya no necesito. Ya no necesito otro que hable. Y Dios, ay pastor, va para el culto, sí. Échese una oracióncita para mí, no, porque no vienes a la gana. Ven a orar. En el culto de oración no quieren venir. Hermana, ¿para dónde vas? Échense una intercesión por mí, va. Levántate, agárrale de la mecha y tráigala. Ven aquí. ¿Sí? Ay, yo no. Echen, tal vez Dios no oye a un sinvergüenza. Ven a ponerte cuenta. Vengan aquí. Hay hermanos que por encomienda quieren. Por FedEx, vamos a mandar quizás para que manden el mensaje para ir en esa situación. Claro que no. Entonces, consumado es, ¿qué significa consumado es? ¿Qué significa consumado es? Que ya está hecho. San Juan 3:18 dice, el que en él cree, cuando yo le dije este verso a unas personas se quedaron estupefactas, porque no entendían. Y qué fácil es. Fíjate que ahí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, Ya. o sea que en el juicio, ya dije yo anoche, me va a gustar estar, yo no sé si va a ser así como esto, que tan larga va a ser la fila, pero quiero estar detrás yo después de haber hecho la faena, porque cuando tú predicas, cuando tú hablas, después de que he hecho la faena y Dios me lleve, bueno, ya terminaste de trabajar, ven a sentarte conmigo y esperamos el juicio, ¿verdad? A ver cuántos escucharon y cuántos no escucharon. Y cuando esos se paren en esta fila, ya les dije, algunos van a decir, me llamo José. No, papá, vos vas para el infierno. Búsqueme por Chepe. No, tampoco es Chepe. Josecito. No, tampoco es Josecito. Vámonos. Vámonos. No estás aquí. Pero yo iba a la iglesia. Vámonos. Pero yo diezmaba. Pero yo me bauticé. Pero yo levanté la mano. Pero yo hice la oración del pecado. No. Te engañaron. No era esa la forma en que te salvaba. No es esa la forma que te salvaba. Ya, la palabra ya ha sido. ¿Espera juicio? ¿Ya ha sido? ¿Espera juicio o ya está el juicio? ¿Ya ha sido? ¿Qué dice ahí? Entonces no espero el juicio. Ya ha sido condenado. ¿Para qué creen que es el juicio? A ver, ¿para qué creen que es el juicio? ¿Para qué creen que entonces que es el juicio? Si ya está condenado, ¿para qué es el juicio? Porque cuando nos morimos, saben que hay dos lugares, ¿verdad? Cuando nos morimos y está el Tártaro, el Hades, ya saben que hay dos lugares. Cuando nos morimos, los que están muertos en Cristo van a un lugar que se llama Seno de Abraham, y los que no son muertos en Cristo van para la antesala del infierno. Sabrosa, ¿no? Entonces estamos ahí. Pero ¿para qué es el juicio? Si esos ya están en cocción. Hermano, denme una prueba bíblica de eso. El rico y Lázaro. Ay, manda a Lázaro. Y bueno, en mi país hay una palabra, no sé, ustedes, la mayoría de los latinos, le dicen ñola a todos los granos y putrefactos que tienen las personas. Y ese que estaba allí estaba con todo llagado. Pero este rico que tenía banquete se atrevió a decir que mojara su lengua, que él le viniera a mojar su... Imagínense cómo estaría desesperado ese tipo. Y aquí una alegría para los que todos. Los cuerpos que Dios nos dé no van a ser con defectos, van a ser sin defectos. Pero aquel estaba descansando en precielo y este estaba en un preinfierno. Aquí está desesperado. Nosotros cuando venimos de El Salvador les dije yo a 40 grados centígrados. Estamos como en el infierno, es la antesala del infierno, caliente. Y aquí es súper helado. Entonces debemos de aprender, y aquí dice, ya ha sido cuando... Pero no me han contestado, ¿para qué es el juicio? ¿Para condenarlo? No, porque ya está condenado. ¿Para qué es el juicio? ¿Para qué es el juicio? A ver, ¿para qué es el juicio? Para la sentencia. Para la sentencia. ¿Qué significa eso? A ver de cómo te toca.
Si doble fuego o medio fuego. Deme una cita bíblica, hermano, deme una evidencia de eso. Bueno, el Señor dijo, ¿sabe qué? Tendré más compasión de Sodoma y de Gomorra que de estos pícaros que los engañan a ustedes, que eran los fariseos. No se los hacemos. Así es que el Señor tiene compasión hasta eso en nosotros. Así es que ya ha sido condenado. Simplemente yo sé que este está en el infierno si no cree en el Señor. Ya lo sé. Ya sé para dónde va. Y el que ya creyó, ya sé dónde está también. Es salvo. Es salvo. Pero también no basta solo salvarse. Bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar después. Entonces, el mensaje de Pablo, número 1, el enfoque, el Evangelio de Jesucristo. Número 2, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Número 3, los elementos del Evangelio se centran en Jesucristo. Número 4, la prueba del Evangelio era que ¿qué? Que habían vuelto conforme a ¿qué? A las Escrituras, que es un hecho histórico que nosotros tenemos y que es personalmente ¿qué? Transformante. Cuando tú crees en Cristo, el poder del Espíritu Santo te transforma, hermanos. Número 5, la potencia, dice ahí, número 5, la potencia y el propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Hay un poder tremendo en el Señor. Bueno, me pasé el tiempo, pero ahora sí le vamos a hacer, ¿verdad? Ahora vamos a aprovechar el tiempo. Viene un tema muy importante, pero se lo voy a dar a mi hermano Luis, que son los 3 tiempos de la salvación, que puede entrar como introducción. Ahí ya habló algo de los 3 tiempos de la salvación el hermano Luis. Porque algunos dicen, la salvación, no estoy seguro si soy salvo. Yo creo que la salvación en el futuro, yo creo, porque hay versos bíblicos que sostienen que pareciera que la salvación me la estoy ganando, que no la tengo todavía y que es en el futuro. Eso lo va a aclarar el hermano Luis. Le vamos a aclarar algunos versos que hablan acerca de eso. Porque hay versos que dicen, y los vamos a mencionar esos versos aquí, que ponen en duda si soy salvo o no soy salvo. Vamos a explicarlos. Pero bien, voy a dejar esto aquí. Preguntas.